Yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, soy de Lincoln, de un pueblito del partido de Lincoln, que queda en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pero a los 5 o 6 años antes, mi familia se trasladó a la capital y estuvimos viviendo en Buenos Aires hasta que nos vinimos para acá. En esa época, en Buenos Aires hice mi escuela primaria, mi escuela secundaria, que la hice en el colegio Mariano Acosta, un colegio que en aquella época tenía, además de primario y secundario, tenía profesorado para los que querían hacer otras carreras, y ahí me recibí de maestro. Después hice la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, en la UBA, y terminada la carrera empecé a buscar ganarme la vida con la profesión, y en ese interín, bueno, nos conocimos con Lea y nos casamos. Estuve trabajando en el Hospital Pirovano, trabajé haciendo guardias en la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, y con eso estuvimos viviendo ahí en la capital. Lo que pasa es que yo tenía a mis padres y en ese tiempo pudimos hacer todo eso viviendo en casa de mis padres. De todas maneras, yo cuando cumplí los 18 años ya había tenido un empleo en una de las, si no fue la primera, una de las primeras casas que fabricaban, empresas, digamos, que fabricaban los televisores que habían aparecido en esa época. Y bueno, cuando nos casamos, tuvimos dos hijos, y estábamos bien, viviendo bien, ganábamos no mucho en esa época, no era muy rentable el trabajo así que uno pudiera hacer por su cuenta. Pero ¿qué pasó? Que yo estaba casi nunca en mi casa, y cuando mi primer hijo tenía 8 meses o algo alrededor, que ya los chicos empiezan a reconocer la gente, y bueno, yo llegué del trabajo
tarde, y cuando fui a saludar a mi hijo, se largó a llorar, porque no me veía nunca prácticamente. Y eso hizo que nos pusiéramos a pensar qué podíamos hacer para tener alguna actividad que permitiera que uno pudiera vivir con la familia. Claro. Y ocurrió que alguien me puso en contacto con un compañero que tenía familiares en Neuquén y me hablaba mucho de Neuquén, un médico también. Y bueno, estuvimos averiguando, hicimos algunas búsquedas, y un compañero de trabajo del Hospital Pirovano tenía una amiga que en ese momento estaba trabajando en Neuquén como en la subsecretaría de salud que existía en aquella época. Era subsecretaría de salud lo que el nivel de la autoridad médica de la provincia. Bueno, esta mujer me dijo que había que la provincia era prácticamente un desierto médico, no había médicos, y que estaban muy interesados en incorporar médicos. Había varias localidades que se habían ido desarrollando y que necesitaban médicos, y la provincia no había. En ese momento había dos localidades que estaban demandando a la provincia que instalara un médico en esos lugares. Nosotros hicimos el trámite para conectarnos con ellos. Nos dijeron que estaban interesados en que viniera a Neuquén para hacer un contacto y charlar y ver qué se podía hacer. Y así fue que me hice el viaje a Neuquén en aquella época, en el vuelo que hacía el ejército. Tenía unos aviones que hacían periódicamente recorridas en distintas localidades del interior de la provincia, que eran vuelos para pasajeros civiles, eran aparatos militares, pero que estaban afectados al traslado de personal militar, pero también civiles, según la capacidad que hubiera. Y así fue como vine y pisé Neuquén. Ya teniendo el contacto con esta persona que me había hecho identificado los contactos con la gente que en aquella época estaba a cargo de la gestión del servicio de salud que era muy limitado. Y bueno, cuando llegué, tuve un mal ingreso
¿Qué pasó? Porque yo había hecho el contacto como que ya existía la vacante y que era cuestión de ir y hacerse cargo. Resultó que no, que habían sucedido cambios en las autoridades de salud y en ese momento no tenían lugares vacantes. Y no quería quedarme en la ciudad. La gente de salud pública de aquella época me decía, no, quédese acá, usted sabe cómo se gana dinero acá, es muy necesario y se gana muy bien, qué sé yo. Pero a mí lo que me interesaba era poder trabajar y no perder el contacto familiar. Así que, por suerte, apareció una persona que me orientó para conectarme con un médico muy viejo, Gorni, que era un médico viejo de la provincia, que me dijo, no, quédate, que necesitamos médicos en todos lados, venite que acá, mirá, está esto y aquello. Bueno, hice la conexión y ahí me dijeron que en ese momento lo que tenían era un lugar vacante, pero en un lugar, en una localidad muy chica de la cordillera, pero que no tenía, era una localidad cabecera de departamento, pero de departamento de desierto, ¿no? No de un departamento, de una estructura ciudadana importante. La cuestión es que me dijeron, mire, el lugar ese está porque hay un estanciero que en este momento es ministro de, no me acuerdo de qué, de seguridad o algo por el estilo, porque era un militar, de la provincia y quiere que en su pueblo haya un médico. Y bueno, me dice, ¿quiere que le ubiquemos a alguien que viaje para allá para conocer? Sí, seguro, yo quiero ver de dónde podemos ir. Y así fue como llegué con un colega que estaba en Loncopué. Loncopué es una localidad que está a 60 kilómetros más o menos del Huecú. Y en uno de los viajes que él hacía al Huecú, porque cubría así como médico volante, el Huecú iba una vez a la semana, media jornada o algo por el estilo, ahí conocí el Huecú. El colega me llevó a Copahue, que era en aquel momento era el único lugar donde había una conexión telefónica en Cabiahue, que era verano. ¿Quién era el colega? Pelayes, el doctor Pelayes, Fausto Pelayes. Fausto Pelayes era el médico de Loncopué en aquella época, un mendocino, una
persona excelente, que falleció lamentablemente hace pocos años. Y bueno, la cuestión es que a mí me gustó, pero yo no sabía cómo lo iba a tomar mi mujer, así que hablé desde ahí, de ahí tenían conexiones telefónicas que permitían que se vinculara a la red nacional y uno pudiera hablar desde Cabiahue. Así que hablé con Lea, que le dije, y Lea le gustó la idea, así que le dije que estaba de acuerdo al subsecretario de aquella época y me vine para el Huecú. Cuando llegué, me encontré que no tenía un lugar disponible y estuvimos parando en la escuela, las escuelas cerca del límite territorial del país. Se habían hecho cadenas de escuelas que tenían además de tener actividades de formación de los chicos, de escolares, eran edificios mucho más grandes que los que la actividad escolar necesitaba, porque esos edificios se habían hecho en un momento, creo que en la época de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y que en todos lados se prepararon las cosas como para poder tener soporte en caso de algún conflicto, ¿no? Y así que en la escuela nos cedieron a préstamo un aula de las que no usaban, y ahí estuvimos hasta que el municipio cumplió con lo que había sido el compromiso, que era que tuviéramos una vivienda para instalarnos y que se hiciera un edificio donde pudiera funcionar una salita de primeros auxilios, porque más que para eso no podía hacer yo que solo. Así que así fue que fuimos Lea y yo a parar al Huecú con nuestro hijo, que era muy chiquito, en aquella época tendría 8 meses. ¿Y cómo era la atención ahí en el Huecú, la atención de la gente? La atención de la gente y fue interesante. Te estaba diciendo de la atención de la gente. atención de la gente. La gente no tenía el hábito de ir al médico, porque no sabía lo que era un médico. Lo que había era lo que llamaban curiosas, que eran mujeres viejas casi siempre, que tenían alguna práctica en ayudar a las mujeres a parir, y que funcionaban también como curanderas, pero ahí les decían curiosas, que
es un término que no tiene que ver con que pareciera para nosotros que una curiosa es una que se metida, ¿no? Sí. O algo por el estilo. No, el sentido de curiosa es para esa gente en ese momento eran gente que cuidaba de curar, Claro. de curar, Curadora. curadora. Pero tenían bastante experiencia y no desaciertos. Me acuerdo que yo por ver qué habilidades tenían, a una mujer que llegó con un embarazo, le digo, ¿y cómo mira usted cómo está el bebé en la pancita de la madre? Y la mujer me hizo los procedimientos, pero que eran prácticamente los que nosotros hacíamos para ubicar la posición del feto, para ubicar cómo está en el útero y cómo está, a qué altura, y lo hacía como si fuera un saber ancestral, ¿no? Y uno había estudiado por eso en el libro. Gracioso el tema. Bueno, al principio tuvimos algunas dificultades con la curiosa, porque la curiosa era metida. Entonces, por ahí uno veía que hacían cosas que no eran, que eran por ahí negativas para la gente. Así que algunas discusiones tuvimos, pero al poco tiempo me acuerdo que yo un día le digo, bueno, yo le voy a preparar una cajita con hilo, con gasa, para que si usted va a asistir a alguna mujer que va a tener familia, que tenga material limpio mientras me llama a mí o cosas por el estilo. Y me dijo, no, no, dice, no. Dice, yo a partir de ahora, usted es el que va a hacer las cosas, me dice. Yo, dice, la voy a ayudar, igual a las mujeres, voy a estar con ella, pero no, dice, para eso va a estar usted. Así que muy cordial fue la relación con ella y estuvimos con muy buenos contactos. Me habló mucho de las hierbas que tenían y para qué las usaban cada una. Bueno, aprendí mucho con ella. En el Huecú estuvimos cerca de 2 años. En el interine, la provincia empezó a desarrollar un proyecto de sistema de atención de la salud y formaba parte de un modelo nacional que fue en la época de Vigil, que tuvo mucha presencia, lo que era el modelo como ese de regionalización.
Sí. Eso fue, sí, en los años 60. En los años ya. 60, sí. Sí. Y Las zonas de desarrollo. zonas de desarrollo, regiones de desarrollo, Sí. y dentro de las regiones de desarrollo había subdivisiones y eso implicaba el desarrollo también de estructuras de servicios, entre ellos el de salud, que no tenían personal que tuviera experiencia o formación en gestión de recursos de salud. Así que por ahí en el 68 nos ofrecieron a varios de los médicos de Neuquén, 4 éramos de los médicos de Neuquén, nos ofrecieron, te estoy hablando todo del área de salud pública. Sí, había médicos privados en la ciudad de Neuquén, sí, no, pero de dependientes de salud pública estaba el hospital de Neuquén, que ya existía, más chiquito que lo que es ahora, pero estaba funcionando. Y bueno, la Nación había organizado la formación de recursos humanos en salud para cubrir las distintas localidades del interior, y tenían habían hecho contactos y colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y con el fondo, ¿cómo era? Bueno, un fondo que estaba disponible para brindar recursos esencialmente formativos, ¿no? de personal. La unión de esos recursos hizo que se hicieran en varios lugares de la provincia, de las provincias, se hicieran capacitaciones. En la época que yo estaba en el UEQ, la primera fue una capacitación en formación de recursos de salud, venía a ser un curso de dirección de hospitales. Claro, de administración de servicios de salud. Sí. ¿Y quién daba ese curso? Nación. Personal de Nación. Personal de Nación daba los cursos esos. Y después de hacer esos cursos, muchos de nosotros nos interesó la posibilidad de seguir avanzando en eso. Claro. Y así fue como nos invitaron a otro curso que era ya de dirección de hospitales, y que se hizo en Viedma, casi en esa época, en 68, 69. Yo estuve en el 69 y cuando volvimos nos encontramos que en la provincia
ya se habían armado la estructura de hospitales y como yo había vuelto con esa formación, me ofrecieron la dirección del hospital de Chosmalal. Y ahí estuve 2 años también, 2 años. Hasta que me ofrecieron, por una cuestión más bien política, me ofrecieron ir a San Martín de los Andes. Y el motivo era que, viste, en un pueblo chico, el médico es de alguna manera un personaje. Una figura, sí. Y yo no me había dado cuenta que había distintos grupos políticos que se habían interesado por captar al médico del pueblo. Yo me había manejado siempre con con mucho respeto por todas esas cosas, pero no participé con ninguna. Entonces, cuando llegó ¿cómo se llama?, la época de las actividades políticas, por lo que me contó uno de los vecinos, ¿no? Porque yo no entendía por qué en tan poco tiempo me habían ofrecido ir a un lugar que en aquella época era un lugar de privilegio, San Martín de los Andes. Sí. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Qué? ¿Qué es lo que había pasado? No, había pasado que algunos dirigentes políticos tenían la preocupación para qué lado yo iba a patear la pelota cuando vinieran las elecciones. No querían tener seguro que el médico, que en un pueblo de ese tamaño es un personaje, ¿no? Y a ellos les preocupaba que alguien que no fuera de su total conveniencia pudiera llegar a tener autoridad, respeto de mucha gente y que le estropeara el negocio. Así que fui a parar a San Martín de los Andes contentísimo, creyendo que me habían ascendido y era que simplemente me habían sacado para que no jugara el partido, ¿no? Pero bueno, de todas maneras no me vino mal, porque en aquel momento había un plan de nación de hospitales y en San Martín de los Andes se había destinado un hospital que era un hospital moderno y totalmente con criterios mucho más avanzados que los que tenía los hospitales de esa época, que es el que está, ¿viste cuando el Cerro Chapelco? Sí. Bueno, ahí hay un edificio que ahora no sé de qué será, pero en aquella época lo habían hecho como un edificio para turismo, pero que como la urgencia era mayor para salud,
habían destinado que ese hospital se iba a dedicar, eso se iba a convertir en un hospital nuevo. ¿Y ahí fuiste de director también? Ahí fui como director, sí. Y para esa época ya se había hecho la zonificación sanitaria en Neuquén y también los colegas de la subsecretaría me pidieron que me presentara como candidato para la jefatura de la zona sanitaria. Que yo digo, si yo estoy hace un año nomás de director del hospital, y me dice, no, pero ¿sabés qué pasa? Que hay un médico, pero que patea para el lado de los que quieren hacer guita, y no quisiéramos que el hospital quede, lo llegue a ganar esta persona, y el único que tiene antecedentes que sos vos, así que, bueno, me convencieron. ¿Quién estaba en la subsecretaría en ese momento? ¿Se acuerdan? En aquel momento estaba el doctor Pellín, y había un equipo, ¿no? Sí, sí, de salud, pero el que era más, que tenía más jerarquía era Osvaldo Pellín. Y la cuestión es que estuve ahí como director de hospital y jefe de zona. ¿Y la jefatura de zona qué implicaba? Implicaba la responsabilidad de supervisar los hospitales del área, el área que correspondía a la zona, esa era la zona sanitaria 4, Sí. Y tenía varios hospitales, Junín, Aluminé, Villa Langostura, y Junín, Aluminé, Villa Langostura, sí, porque no había más hospitales en ese momento. Y bueno, ahí estuvimos hasta el 78, creo, 78 más o menos, que que nos quedamos ahí en San Martín de los Andes con Lea, y ya los chicos estaban grandecitos, estaban enloquecidos con la nieve, les quedó, los dos siguen yendo todos los inviernos a esquiar a Chapelco. ¿Y qué tal fue esa etapa? No, fue interesante, fue muy interesante. Hicimos un hospital muy abierto, la gente estaba muy satisfecha porque, bueno, Elsa Moreno había influido mucho en nosotros y tenía algunas doctrinas que a uno le habían quedado impregnadas, ¿no? ¿Cómo cuáles? En cuanto a nadie entra al hospital sin ser atendido. Yo no sé si vos tendrás alguna experiencia en ese sentido, pero era muy común que dijeran, bueno, atiendo 5 pacientes y el resto que venga mañana, ¿no? Esto estaba prohibido. Elsa Moreno había dicho, nadie
que entre al hospital a pedir un servicio tiene que irse sin recibirlo. Y lo conseguimos hacer durante mucho tiempo eso. Sí. No sé cuándo desapareció, te digo, ahora no es así, ahora la gente hace colas de... Y ahí usted era jefe de zona y además director del hospital. Y además atendía. Sí, atendía, pero tenía que hacer una recorrida mensual para en cada uno de los hospitales y hacer la supervisión del hospital, lo que hacíamos en aquella época, porque no era siempre gente con mucha formación la que vino. Entonces había que hacer también formación, había que estar atrás de la historia clínica, había que estar atrás del uso de los recursos. Así que era lindo, me gustaba hacerlo. Pero aparte yo atendía en el hospital y bueno, yo siempre tenía la idea de que las cosas se enseñan haciéndolas y dando el ejemplo. Nadie, por ejemplo, las guardias, en aquella época la guardia era un 20%, el que aceptaba ser guardias cobraba un 20% más que de sus saberes por mes. Después de un tiempo se pasó a cobrar por guardia, no como parte del sueldo, sino que la guardia se cobraba aparte, pero era un haber adicional. Y eso hacía que todo el mundo se peleara por hacer guardias. A mí, por ejemplo, me dije, cuando les dije, bueno, vamos a ver qué días hace cada uno, y me dejaron libre el sábado. El sábado era el peor día porque uno estaba, no había nadie y no había nadie en otros lugares de atención, así que tenías todos los del fin de semana, borrachos, qué sé yo. Era así, bueno, pero así igual y todo se salió adelante. ¿Y cómo evolucionó el sistema en esos años que usted estuvo en San Martín? Fueron los años de crecimiento, ¿no? Bueno, el hospital, la gente estaba muy, muy agradecida con el hospital, muy bien dispuesta con el hospital. La gente, hacíamos mucha supervisión nosotros, los jefes de zona sanitaria y los directores de hospitales tenían que hacer lo mismo, tenían que hacer una buena supervisión de la atención médica. No, duró bastante tiempo eso. Sí. ¿Y la relación con la subsecretaría cómo era? Éramos compañeros, éramos todos de la misma camada prácticamente y nos habíamos hecho amigos además de compañeros de trabajo. Fue una época muy linda, después fueron cambiando todas las cosas, ¿no? Pero en ese momento fue una época muy linda para el trabajo de uno, que uno lo que quería era ver gente que se curara, gente que se sanara, gente que se
protegiera con las vacunas, con los cuidados. Dábamos charlas para educación para la salud, pero que eran todas, nadie nos las indicaba, las hacíamos porque estábamos interesados en que la gente viviera bien y sobreviviera bien. ¿Y después de San Martín? Bueno, después de San Martín ya me vine a Neuquén. Ya también la familia ya los chicos eran grandes, tenían que hacer sus secundarios. En San Martín hicieron, pero después ya querían hacer ir a la universidad y ya San Martín no daba para eso, así que en un momento decidimos ir para Neuquén. También porque eso coincidió con el golpe militar. Y en el golpe militar, viste, cuando se hizo el golpe militar, ustedes son muy jovencitos, pero hubo mucha gente que se desempeñó con un oportunismo que no tenía, ¿cómo que se llama? Que no cuidaba del riesgo que podía someter a otro si lo hacía aparecer como partidario de la guerrilla, digamos. Y hubo mucha gente que se comportó mal también. Viste que no solo fue acá, fue en todas partes eso, ¿no? De querer avanzar en lugares que fueran más privilegiados, denunciando o haciendo caer sospechas sobre alguien. Y bueno, nosotros ya no queríamos Lola en ese sentido. Así que cuando uno de los subsecretarios, un muchacho que ingresó como médico militar, pero muy buena persona y que simpatizó mucho conmigo, y cuando lo nombraron a él subsecretario, me ofreció ir a trabajar en la Subsecretaría de Salud, en una de las áreas de gestión de control de los hospitales y de los centros de salud. Y como eso me gustaba hacer a mí, yo acepté y ahí me entré a la subsecretaría, donde estuve trabajando hasta que me jubilé prácticamente. Ya en el nivel central. En el nivel central, sí. Estuve primero como era un área que era un área de contralor de los servicios de salud. Ahí estuve hasta que ya después del golpe militar me nombró este muchacho ahí en Otonelo, es el doctor Otonelo, tal vez lo conozcan ustedes, que
está en la clínica Mater Dei, ahí estaba trabajando él. No lo hemos visto. Y bueno, ahí estuve hasta que cuando estaba en el general Trimarco estuvo como gobernador, que era militar, pero era un militar muy campechano, no dejaba de ser milico, no le hablaras de nada de progresismo o cosas por el estilo, pero era muy respetuoso y tenían que el doctor Ottonello quería dejar la subsecretaría de salud. Y entonces se estuvo haciendo consultas para ver quién podía reemplazarlo a Ottonello, y Ottonello aconsejó que me quedara yo. Más que nada porque yo había estado manejando todo el tema de la estructura y el sostenimiento del sistema. Y por el otro lado estaban los compañeros que tenían miedo de que el gobernador designara a alguno de los médicos que por trabajar en privado tenían más interés en hacer que los hospitales funcionaran lo mínimo posible para que hubiera la mayor cantidad de clientela posible para ellos, claro, ¿no? Así que los colegas que estaban en nivel central en aquella época y que eran todos médicos de hospital, no eran médicos que venían de las clínicas privadas estaban temerosos. Entonces, cuando vino el golpe militar, vinieron varios de los compañeros que estaban en el nivel central a casa. Me acuerdo todavía que estaba, esto no estaba así, era distinto la casa. Y me dijeron: Antonio, vos sabés que tenemos un problema porque están queriendo que el director de una clínica que era famoso por su interés en producir recursos, ¿no? Dice, quieren nombrar a fulanito, y si lo nombran se nos va todo al diablo, dice. Vos sos el único que no tiene, ¿cómo te diría? Yo no tenía, yo tengo ideología política, no te lo niego, pero una de las cosas que tuve siempre fue el cuidado en separar lo que fuera la actividad hospitalaria con la actividad partidaria, digamos. Y yo sabía que el tener una actitud así partidaria te podía favorecer con la gente que estaba en ese momento teniendo la manija,
pero al público, a la gente, a los clientes, a la clientela del hospital. Así que me dijeron, mirá, la única manera, porque todos los demás habían estado en cargos jerárquicos en el gobierno anterior al golpe militar. Y esas personas estaban, las habían separado, las habían sacado del plantel. Así que yo me quedé, pero con una función de tipo oficinista, ¿no? Sí. ¿Se hizo cargo de la subsecretaría? Después sí, porque los compañeros me dijeron, mira, la única manera es que vos aceptes la subsecretaría, porque si no van a poner a tal y cual que lo que está esperando es privatizar el hospital. Ah. ¿Y cómo fue esa etapa? Fue difícil, pero no tanto como yo temía, porque el equipo de compañeros que estaba en la parte de gestión del sector se mantuvo muy acompañando mucho, apoyando mucho y bueno, con la prudencia que tenías que tener para no aparecer crucificado por algún tipo de actitud o gestión, ¿no? Pero bueno, lo superamos y el hospital estuvo dando los mejores salarios. La gente iba al hospital a trabajar, pero iba a trabajar porque le convenía ir al hospital a trabajar, porque el hospital se pagaban buenos sueldos, porque en el hospital era el único lugar que teníamos, habíamos conseguido el acceso a los mejores niveles de tecnología, porque teníamos formación permanente y se les daba posibilidad de hacer cursos, así que la gente estuvo trabajando bien y ganando bien y no nos tocaron a nadie. ¿Y no hubo favorecimiento de los privados finalmente? Los privados ganaban bien también, porque una de las cosas que hizo el sistema de salud provincial, es decir, los establecimientos oficiales, fue, ¿cómo te diría?, hacer que la gente conociera las bondades de una buena atención médica, que no tenían todos buenas experiencias con la atención privada. Y el hospital empezó a ganar mucho prestigio. Entonces, y ganaban buenos sueldos, porque una de las cosas que cuidamos mucho cuando estábamos en la conducción ahí del sistema era que la gente tuviera salarios que fueran tan atractivos como para no querer hacer perrerías y usar el hospital para hacer formación y ganar dinero fuera de él, ¿no? Claro. Así que
No, fue muy difícil y fue, qué sé yo, tiempo de mucho temor, de mucho miedo, porque vos no sabías quién te podía aparecer con una denuncia que, por más que fuera disparatada, primero te encanaban y después te preguntaban, ¿no? Así que fue una época donde hubo mucho temor, pero también hubo muchas satisfacciones. ¿Y ahí después cómo siguió? No, después directamente, después directamente yo no, ya no me interesaba volver a hacer el papel de heroico. Entonces ya directamente lo que pedí fue trabajar en un área de oficina y estuve trabajando varios años como responsable de epidemiología y el tema de las vacunaciones, casi hasta que me jubilé. Y después cuando vuelve la democracia, ¿cómo vivió o cómo fue cómo se revalorizó esa experiencia? No se revalorizó mucho. También fue poca la gente que no quiso aprovecharse también de que no habían estado en el sector para aparecer como santos, ¿no? Pero bueno, más o menos. ¿Se arrepiente de haber aceptado? Mira, más que nada, sí, me duele algunas cosas, ¿no? Porque la gente no siempre es justa cuando tiene algún interés metido en medio. Pero no mucho. Tampoco tenían mucho que buscarme, porque yo nunca tuve más que lo que tengo ahora, no gané nunca más dinero que el sueldo, así que no era sencillo encontrarme la matadura, como diría el criollo, ¿no? Y si tuviera que hacer una evaluación más general de su vida y de su decisión de haberse venido a Neuquén, ¿cómo evalúa? No, nosotros estamos seguimos estando muy contentos de estar en Neuquén. Siempre nos encariñamos con Neuquén. Nuestros hijos ni se les ocurre irse. Tenemos 2 varones, ninguno de ellos se le ocurrió irse de Neuquén, ¿no? Y pensando en aquella vida que usted tenía cuando recién empezó a trabajar en el pirobano, ¿pensaba en una trayectoria así? No. En esa época yo lo que quería era ser un buen médico y buscaba más que nada hacer experiencia y tener formación. Fue una cosa tan distinta que me resultó interesante, ¿no? Lo que hice.
Después sí, muchas veces pensé, ¿para qué me tengo que quebrar la cabeza si realmente puedo vivir, podría vivir tranquilo y ganar mucha guita sin, sin tener que preocuparme yo ni que preocupar a mi mujer? Pero bueno, ya está hecho, ya está. Bueno, Antonio, muchas gracias.